Hola y bienvenidos nuevamente al curso en línea de hidrología. Ahora veamos el rol de la hidrología dentro de la ingeniería civil. Primeramente, definamos qué es la hidrología. La hidrología es la ciencia natural o ciencia de la tierra que estudia el movimiento, distribución, calidad e interrelación con el medio ambiente del agua en la tierra. Otra definición que se tiene es que es la ciencia que estudia las partes componentes del ciclo hidrológico. ¿Pero qué es el ciclo hidrológico? El ciclo hidrológico es el proceso dinámico de movimiento del agua en sus diferentes estados a través del sistema climático. Acá se mencionan las partes componentes del ciclo hidrológico. ¿Cuáles son esas partes? Bueno, se tiene lo siguiente. Hay muchas partes dentro del ciclo hidrológico, pero se pueden clasificar en dos: los procesos hidrológicos o flujos de agua y los almacenamientos. Dentro de la bibliografía se mencionan ramas de la hidrología. La de mayor importancia para nosotros es la de hidrología aplicada. Y la hidrología aplicada o ingeniería hidrológica es la parte de la hidrología que estudia y aplica la hidrología para el diseño en ingeniería. Con base en estos conceptos podemos tener una perspectiva de cuál es el tipo de formación que queremos para los ingenieros civiles. Actualmente, por lo menos en Bolivia, tenemos dos perspectivas. Una que es la perspectiva del siglo XX, que dice que el ingeniero civil usa la hidrología como una herramienta para determinar parámetros de diseño de obras hidráulicas y sanitarias. Y la otra perspectiva, con otra visión, es la perspectiva del siglo XXI. El ingeniero civil ve a la hidrología como una parte componente del estudio del sistema climático y la utiliza conjuntamente a las otras ciencias de la tierra como herramienta para determinar parámetros de diseño de obras hidráulicas, obras sanitarias, obras de protección ambiental y obras agrícolas, teniendo en cuenta la necesidad del agua y su disponibilidad para otros seres vivos. Esta perspectiva tiene una visión más amplia y es la que se está manejando en la industria actualmente. Ustedes tienen que formarse bajo esa perspectiva para ser más competitivos en el mercado laboral, ¿no? Bueno, hemos hablado de parámetros de diseño de obras civiles. Ahora vamos a ver cuáles parámetros de diseño se determinan a través de la hidrología. Primeramente tenemos caudales, que es el parámetro más importante. Dentro de estos tenemos los siguientes: el caudal de máxima crecida, el caudal de diseño, es un caudal asociado a una probabilidad o un periodo de retorno, el caudal ecológico y el caudal de autolimpieza. Otro parámetro importante son las áreas, el área de embalse, por ejemplo, que es el área de agua que cubre la represa o una represa, áreas de inundación, que pueden ser áreas de ríos o de maremotos, etc. Áreas de cuencas hidrográficas, que es el área de aporte de superficie de terreno que llega hacia un río. Las alturas, otro parámetro importante. Las alturas se definen por niveles y tienen una nomenclatura, que son estas. Por ejemplo, tenemos el nivel de aguas máximo ordinario, o NAMO, el nivel de aguas máximo extraordinario, o NAME, el nivel de aguas mínimo ordinario, o NAMINO, el nivel de aguas mínimo extraordinario, o NAMINE. Esta nomenclatura se maneja para el diseño de represas, por ejemplo, pero no solo para el diseño de represas, sino para el diseño de obras de protección en márgenes de ríos, por ejemplo. Acá tenemos una nota que dice que todos los que tienen el asterisco son parámetros que no se determinan en esta materia. ¿Sí? Bueno, su enseñanza no está dentro de lo que corresponde a hidrología, pero sí en otras materias. Ahora, todos estos parámetros de los que hemos hablado se tienen que presentar de manera formal dentro de un informe o estudio hidrológico. Pero no todas las obras civiles necesitan un estudio hidrológico, solo algunas específicamente necesitan un estudio hidrológico. Y de hecho los estudios hidrológicos pueden ser o muy complicados, muy sofisticados o más simples. ¿Sí? Entonces vamos a abordar
dentro de las ramas que está involucrada la hidrología, las obras que necesitan un estudio hidrológico. Dentro de la hidráulica, por ejemplo, tenemos que se necesitan estudios hidrológicos para canales grandes, bóvedas de ríos, vertederos, cunetas, alcantarillas, sumideros, puentes, puente canal, represas, túneles de agua, chimeneas de equilibrio, centrales hidroeléctricas, sifones, desarenadores, obras de protección en márgenes de ríos y esclusas de navegación. Dentro del área sanitaria tenemos que se necesitan estudios hidrológicos para el diseño de alcantarillas, sumideros, plantas de tratamiento de agua potable o plantas potabilizadoras de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales y rellenos sanitarios. Dentro del área ambiental se necesitan estudios hidrológicos para métodos alternativos de cosecha de agua, por ejemplo, techos ecológicos, obras de protección ambiental y obras civiles para animales, por ejemplo, escaleras de paso de peces o puentes ecológicos. Dentro de la agronomía o el área agraria se tiene que hacer estudios hidrológicos cuando se diseñan sistemas de riego e invernaderos. Acá hay una nota importante que todos aquellos que tienen asteriscos solo necesitan estudios hidrológicos superficiales, o sea, no son estudios hidrológicos muy grandes. A veces solamente incluso requieren de un cálculo simple de estimación para su diseño. Y los que están en negrillas indican que necesitan estudios hidrológicos sofisticados, o sea, estudios hidrológicos fuertes con simulaciones y periodos de retorno muy grandes, por ejemplo, bóvedas de ríos, puentes, represas específicamente, túneles de agua también, esclusas de navegación y las plantas de tratamiento dentro de lo sanitario y los rellenos sanitarios también. Ahora veamos algunos estudios hidrológicos que se han tenido, ¿no? Por ejemplo, este que es una simulación de inundación realizada en el software GECRAS. Como pueden ver, este es un río y acá podemos ver que tiene está el alineamiento, ¿no?, horizontal y sus secciones, y toda el área en celeste representa el área inundada, ¿no? Esto obviamente asociado a una crecida que se tiene de diseño. El mismo estudio, pero en otro software, igual de área de inundación, es una simulación que se ha realizado en IBER, pero se puede mostrar, digamos, dentro de este mapa que las áreas de inundación no son tan grandes, pero digamos sí se ven áreas de vulnerabilidad, por ejemplo esta calle o este sector, ¿no? Otra forma de realizar el mismo estudio, por ejemplo, de áreas de inundación es a través de la metodología BIM, como por ejemplo se ve en este estudio que se ha hecho en Australia. Esta es una empresa australiana que ha hecho una simulación o un modelado 3D, mejor dicho, de una ciudad de Australia, en este caso creo que es Sydney, y luego ha hecho un modelo de inundación y se expresa acá, ¿no?, en el área azul. Y no solo hecho para Sydney, lo ha hecho para otras ciudades también, como Melbourne, etc. Pero esto se basa en imágenes satelitales primeramente y luego se hace un modelado de las ciudades a través de la metodología BIM con tecnología LIDAR, con vuelos fotogramétricos de drones, como etc. Pero para que vean que la hidrología no está exenta, ¿no?, de las tendencias de la construcción actual. Acá tenemos la misma simulación de área de inundación, pero ya realizado con un software de la línea de ArcGIS, que es el ArcSyn, ¿ya? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, la inundación que se da y podemos observar hasta qué nivel llega el agua en nuestra inundación, que es más o menos por acá. Entonces, con base a ello nosotros podemos luego elaborar un plan de contención para esa inundación. Por ejemplo, como podemos ver, si esta es una ciudad, vemos que una inundación podría destruir una buena parte de la ciudad, ¿no? Entonces tendríamos que diseñar obras de protección acá en los márgenes o también podemos elaborar un plan de contingencia para el riesgo de desastre de inundación, ¿no?, para todo este sector, o planes de escape o planes de emergencia, etc.
Ahora, acá se muestra gráficamente lo que hemos hablado de los niveles de represas, los niveles representativos en las represas, el NAME, NAMINO, etcétera. Como pueden ver, nosotros a través de un estudio hidrológico determinamos los caudales que se van a dar en un río y que van a llegar a la represa y que se van a traducir en volúmenes. Estos volúmenes luego nosotros los expresamos como alturas. ¿Por qué? Porque nuestra represa tiene que ser lo suficientemente alta como para aguantar una crecida que va a estar representada por el NAME, que es el nivel de aguas máximo extraordinario, y en caso de que la rebase tiene que este volumen excedente tiene que traspasar la represa a través de un vertedero o una obra de excedencias, como se ve acá. Bueno, está dentro de la represa, por eso está con este punteado, ¿no? Lo que queremos es que las represas o las obras hidráulicas y civiles en general tengan un correcto funcionamiento, como se ve acá. Esta es la represa de Incachaca, que está camino a los Yungas, ¿no? Acá en la ciudad de La Paz. Pero siempre se tienen fallas, ¿no? Existen fallas dentro de los mismos estudios hidrológicos y también hay fallas dentro de la construcción misma, pero fallas de la construcción asociadas también a la hidrología, como vamos a ver. Este caso en particular es una falla que se ha tenido en el puente Alfonso Gumucio Reyes y es una falla en el estudio hidrológico. Allá por el 2002-2003 se ha construido este puente que pasa por encima del río Chapare, y este puente se ha diseñado con un estudio hidrológico, obviamente, y se ha construido, se ha entregado. Pero ¿qué ha pasado? La primera crecida que ha venido del río Chapare ha destruido parte de la plataforma, entonces lo ha puesto fuera de servicio, tiene una falla en estado límite último y este puente ya ha quedado inservible. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, se ha tenido que hacer nuevamente una licitación para construir, ¿no? De hecho, se ha hecho una invitación con llave en mano y se ha construido de nuevo este puente, pero se han modificado estas alturas de las pilas, se ha subido el nivel del puente unos 2 metros y se ha tenido que elevar las plataformas de acceso de ambos lados. Entonces, para que vean, aquí ha habido una falla del estudio hidrológico. ¿Por qué? Porque no se ha considerado que la crecida iba a ser tan grande, pero acá ha faltado también un poco de criterio, ¿no? Como les he mostrado en el mapa de zonas climáticas, el sector del Chapare es un sector con un clima bastante húmedo, con precipitación constante, entonces casi todo el año está lloviendo en el Chapare. Entonces, debido a eso debería haberse considerado un periodo de retorno mucho más grande. El periodo de retorno que se utiliza para el diseño de puentes por lo menos es alrededor de 100 años, pero en este caso excepcional por lo menos debería haberse considerado 200 años de periodo de retorno, ¿no? Y como les mencionaba, estos diseños o estas simulaciones se pueden hacer en software. Este, por ejemplo, se ha hecho en GECRAS para el diseño de las pilas de los puentes, ¿no? Para ver si resisten y hasta qué nivel llega el agua. Entonces, podemos sintetizar la importancia del estudio hidrológico de la siguiente manera. Un buen diseño hidrológico nos permite determinar o diseñar, mejor dicho, obras civiles de manera óptima, minimizando las probabilidades de su eventual falla. Para un buen diseño hidrológico se deben tener en cuenta los aspectos clásicos de diseño, es decir, todo lo que está en los libros de la bibliografía, pero además se tienen que tomar en cuenta las componentes de la variabilidad climática y sobre todo del cambio climático, y esto está abordando obviamente la perspectiva del siglo XXI de la ingeniería civil que les he dicho. Otro punto, la hidrología no solo sirve para el diseño, sino para el seguimiento y mantenimiento de las obras hidráulicas, sanitarias, ambientales y agrarias. Lo que queremos es que a la primera crecida no se lo lleve el puente, o que nos dure nuestras represas, porque imagínense, una falla en una represa puede llevarse consigo mitad de una ciudad, ¿no? Entonces, muy serio este tema, ¿no? Y el correcto seguimiento y mantenimiento de estas obras también está dentro de lo que nosotros trabajamos, o el área de los ingenieros civiles, ¿no? Por ejemplo, las represas de acá de La Paz están siendo, su mantenimiento está a cargo de EPSAS, ¿no?
Otro punto. Durante la construcción de una obra civil en las cercanías de un río se debe hacer monitoreo hidrológico de una posible crecida para evitar desastres. Por ejemplo, en el caso del puente Alfonso Gumucio, durante su construcción el año siguiente se ha tenido una crecida nuevamente que estaba amenazando la construcción. Sin embargo, se ha elaborado un buen plan de emergencia para evacuar a los trabajadores y para mantener o garantizar, mejor dicho, la correcta ejecución de esta obra. Otro punto importante, en toda obra que tome agua de un río se debe mantener el caudal ecológico de este, porque los ríos o alrededor de los ríos se tienen ecosistemas muy importantes. Entonces nosotros como ingenieros no podemos diseñar una obra que tome el 100% del agua de un río y dejar cero de agua para los animales. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar entre un 70% o un 60% de esa agua y dejar el 40-30% para que siga en funcionamiento ese ecosistema. ¿Y por qué es de importancia esto? No solo porque, digamos, los pobres animalitos, sino porque los animales también brindan servicios ecosistémicos. Es decir, que muchas veces las actividades que hacen los animales nos sirven o nos benefician de manera indirecta a nosotros como seres humanos. Entonces esa es la definición de caudal ecológico y se puede expresar de la manera siguiente. El caudal ecológico es el caudal mínimo necesario para preservar el correcto funcionamiento del ecosistema del río. Bien, ahora vamos a analizar dos fallas en obras hidráulicas importantes que se ha tenido a nivel internacional, un caso en Brasil y un caso en Colombia. El primer caso se refiere al colapso de una represa de tierra en Brasil. Esta era una represa de colas, es decir, que era una represa que contiene residuos de la actividad minera. Esto se ha dado en Minas Gerais, en Brasil. Entonces yo les voy a dejar un video para que lo vean, y lo que yo quisiera es que se fijen en las escalas de los autos, las casas y las personas comparados con el flujo de la mazamorra que ha generado el colapso de la tierra. Entonces, el link va a estar también en la descripción. Y bueno, ¿por qué nos interesa si es actividad minera? Porque muchas veces a nosotros como ingenieros civiles se nos involucra en este tipo de proyectos para poder diseñar o para hacer seguimiento durante la vida útil de estas represas, porque el diseño es prácticamente el mismo. Lo que varía es el líquido que contiene, en un caso es agua y en el otro vendría a ser los residuos de la actividad minera, ¿no? Pero este tipo de fallas son muy importantes porque pueden generar grandes desastres y pérdidas económicas importantes para municipios. En este caso de Brasil se ha tenido grandes pérdidas económicas, mucha gente ha quedado enterrada bajo la mazamorra, ¿no? El siguiente caso se refiere a la falla de los túneles de agua en la represa Hidroituango en Colombia. Esta era una central hidroeléctrica, es una central hidroeléctrica que durante su construcción en el 2018 ha tenido una falla debido a las crecidas que ha tenido el río Cauca. Esto es de particular interés para nosotros porque ha sido una falla dentro de los túneles de agua. Es una central hidroeléctrica y no sé si ustedes tienen conocimiento, pero acá en Bolivia también se tiene esa intención de construir bastantes centrales hidroeléctricas para luego poder exportar energía a otros países. El caso más específico es el caso del Chepete Bala, que son dos represas que están en el río Beni, cuyo diseño es muy similar al de la represa Hidroituango en Colombia. Esta represa de Hidroituango no era una represa viable, porque muchos de los estudios que se han ido dando desde 1900 y tantos indicaban que por razones ambientales y fallas geológicas no debía construirse. Sin embargo, como pasa muchas veces con los gobiernos sudamericanos o latinoamericanos, se construye obviando incluso las consecuencias medioambientales o sociales que podrían tener este tipo de proyectos. Entonces, se tiene acá una cronología muy importante en este video del Espectador de Colombia, donde se explica cómo se ha dado esta falla, y yo quisiera que lo vean, y luego las consecuencias, ¿no? Y que vean cómo se ha visto las fallas de los túneles de agua. Entonces nosotros tenemos que analizar estos casos para aprender de estos errores y no volver a cometerlos, ¿no? En el caso de la
de la represa de Hidroituango, acá ha habido una falla dentro del mismo diseño que luego se ha manifestado en la construcción. ¿Por qué? Porque no se ha considerado el efecto que tenía el arrastre de sedimentos, que es algo muy importante que se tiene en los ríos. Los ríos no solo transportan agua, transportan sedimentos y muchas veces durante las crecidas pueden transportar sedimentos de gran tamaño. Es por eso que alguna vez van a ver en los ríos hay piedras muy grandes y ustedes se pueden preguntar cómo ha llegado esta piedra hasta acá. Bueno, entonces la respuesta sería que durante las crecidas que tiene ese río arrastra piedras de ese tamaño. En el caso del río Cauca, los túneles se han taponado con troncos, piedras y otro tipo de cosas que llevaba el arrastre de ese río, ¿no? Entonces, eso forma parte de los estudios hidrológicos. Obviamente eso no lo vamos a ver en esta materia, pero en algún momento ustedes también tienen que considerar la importancia del arrastre de sedimentos.